El significado oculto de la crucifixión de Jesús. El Imperio Romano reservaba la crucifixión para esclavos rebeldes, criminales violentos y enemigos del Estado. Era un castigo diseñado para humillar públicamente y causar una muerte lenta que podía durar horas o incluso días. Durante la rebelión de Espartaco en el año 71 a.C., Roma crucificó 6.000 esclavos a lo largo de la Vía Apia para intimidar a otros rebeldes. La práctica de la crucifixión estuvo más extendida en Roma entre el primer siglo antes de Cristo y el primero después de Cristo, un periodo que cubre la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret y de varios de sus apóstoles y seguidores. ¿Por qué un antiguo texto encontrado en Egipto describe a Jesús riéndose mientras lo crucifican? ¿Sabías que cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Posiblemente no se estaba quejando, sino proclamando su victoria. ¿Por qué la sangre y el agua que salieron del costado de Jesús son interpretadas como el nacimiento de la iglesia, igual que Eva nació del costado de Adán? ¿Cómo asumieron los primeros cristianos la crucifixión de Jesús? ¿Qué cambios ha tenido a lo largo de la historia la percepción del tipo de muerte que sufrió Cristo? Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La forma de la cruz era un símbolo cósmico miles de años antes del cristianismo. Axis Mundi, o eje del mundo, es un término introducido en la década de 1950 por el historiador rumano Mircea Eliade como elemento de estudio de la historia de las religiones. Comprende al menos 3 niveles de referencia y análisis: las imágenes propiamente dichas, su significado y función, y las experiencias asociadas. Las imágenes del eje del mundo han variado significativamente entre una cultura y otra, dependiendo de su cosmovisión y creencias, y pueden ser un árbol, una cruz de diferentes formas, u otra representación. Dado que el Axis Mundi es asumido como el lugar donde se cruzan los planos cósmicos y donde el universo del ser resulta accesible en todas sus dimensiones, el núcleo del universo se considera un lugar sagrado, con frecuencia por encima de todos los demás. Esta conexión con la plena manifestación del ser suele expresarse como una asociación con una entidad suprema a la que el eje otorga acceso. El eje del mundo ha sido representado de múltiples formas, como en el caso de la cruz cristiana, que es considerada la representación del árbol cósmico del cristianismo. La forma del instrumento en el que murió Cristo ha sido replicada en iglesias, planos de edificios, objetos religiosos e infinidad de piezas e imágenes. En la cultura mediterránea de honor y vergüenza, la crucifixión aniquilaba la identidad social más que el cuerpo. Si bien, según el Nuevo Testamento, Jesús y sus seguidores valoraban la humildad más que las convenciones seculares, veían el estatus social y la influencia en un marco de referencia que priorizaba la revelación divina y el juicio del mundo venidero, debe recordarse que el cristianismo comenzó a desarrollarse en el seno de una cultura con sus particularidades asentadas desde hacía mucho tiempo. El honor, el estatus público y la vergüenza eran elementos esenciales de los judíos, desde el nacimiento hasta la muerte. En la Biblia hebrea, Dios somete al patriarca Abraham y a su esposa Sara a la prueba de la esterilidad antes de tener a Isaac. La esterilidad representaba una profunda vergüenza. La angustia de Sara no era solo dolor personal, sino también tribulación por el reproche público. Su intento de formar una familia a través de su sierva, Agar, buscaba recuperar el honor dentro de una casa que observaba y susurraba. Y de esta forma nació Ismael. Cuando nació Isaac, Sara se sintió al fin bendecida por Dios. En el plano de la muerte, en la cultura del levante mediterráneo se asumía que morir en la cruz era deshonroso y vergonzoso, y que aniquilaba la identidad social más que la vida misma. La sangre y el agua del costado traspasado de Jesús, Juan 19:34, codifican una tipología del segundo Adán, la iglesia naciendo del costado de Cristo como Eva nació del costado de Adán. Juan 19:34 narra, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Lo breve y directo del versículo ha llevado a muchos estudiosos de la Biblia a pensar que el apóstol y el evangelista solo pretendían narrar un hecho concreto, señalándose como improbable que Juan hubiera pretendido fabricar un evento solo por su significado alegórico. Sin embargo, otros intérpretes creen que el versículo contiene varias alegorías. El agua simboliza la creación y la vida en el Génesis, y en el libro del Éxodo no solo representa la limpieza sino la purificación. Según los evangelios, Juan el Bautista bautizó a Jesús con agua. La sangre es el símbolo de los sacrificios. En la última cena y en la Eucaristía cristiana, el vino simboliza la sangre de Jesús.
Según estos intérpretes, la salida de sangre y agua por un costado de Jesús, en el versículo de Juan, tampoco es casual. Es vista como la iglesia emergiendo del cuerpo de Jesús. Así como Eva, según el Génesis, nació a partir de una costilla de Adán para engendrar la raza humana. El velo del templo crea una relación estructural con los cielos abriéndose en el bautismo de Jesús y rasgándose tras su muerte. Mateo 3, 16, 17 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo escribió que durante la agonía de Jesús en la cruz, el mundo se cubrió de tinieblas, desde la hora sexta hasta la novena, y, tras su muerte, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Estos relatos del evangelista, parecidos a los de Marcos y Lucas, describen una relación estructural de Jesús con los cielos desde su bautismo hasta su muerte. La apertura del cielo en el bautismo es vista como un momento de buenaventura, en el que el Espíritu Santo desciende sobre el bautizado. El desgarramiento del velo del templo es interpretado como el momento de la muerte de Jesús y la ruptura de la barrera que separa a Dios de la humanidad. Las 3 horas de oscuridad no pueden ser un eclipse solar. La Pascua cae en luna llena, haciendo un eclipse astronómicamente imposible. Talus fue un historiador temprano que escribió en griego, koiné, y fue el autor de una historia en 3 volúmenes del mundo mediterráneo que abarcó desde antes de la guerra de Troya hasta la Olimpiada número 167, celebrada cerca del año 109 a.C. Talus también escribió sobre el naciente cristianismo y algunos cristianos afirman que su obra es una confirmación histórica de la narrativa de los evangelios por una fuente no cristiana. Se le atribuye al historiador la referencia a un eclipse solar compatible con el momento de la muerte de Jesús, lo que algunos han asumido como la validación de evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, que señalan que el sol se oscureció y la tierra se llenó de tinieblas entre las horas sexta y novena, mientras Jesús agonizaba en la cruz. Sin embargo, 2 hechos constituyen evidencias de que la oscuridad descrita por los evangelistas no pudo haber sido producto de un eclipse. La oscuridad terrestre, ocasionada por un eclipse de sol, dura entre 10 segundos y 7 minutos y medio, mientras que las tinieblas referidas por los evangelistas abarcaron 3 horas. Además, según todos los relatos, Jesús fue crucificado durante la Pascua judía, evento que se celebra en la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Los eclipses solares nunca ocurren en luna llena, por la inclinación lunar respecto al sol. Los eruditos modernos consideran la oscuridad de la crucifixión de Jesús como una creación literaria en lugar de un acontecimiento histórico. El grito de Jesús, Eli, Eli, lema sabactani, puede ser una proclamación codificada de victoria, no de desesperación, a través de la práctica judía de citación metaléptica. Según los evangelios, durante uno de los 7 momentos que Jesús habló en la cruz, conocidos como las 7 palabras, dijo en arameo, Eli, Eli, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, muchos estudiosos de las Escrituras se preguntan por qué Jesús habría de pronunciar estas palabras, que literalmente pueden interpretarse como una queja o un reproche a Dios en el momento de consumación de su destino. Otra interpretación sugiere que las palabras de Jesús no deben tomarse por su sentido literal, sino que fueron producto de la práctica judía del uso de la figura retórica de metalepsis. Según esta interpretación, la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, habría sido en realidad la proclama de la consumación de su muerte, es decir, del éxito de su cometido, y no una manifestación de desesperación. También se ha dicho que, como judío del siglo I, Jesús estaba familiarizado con los salmos de lamentos y su función como oraciones. En este contexto, su frase pudo haber sido una manifestación del dolor y las emociones del momento. La cruz sobre el árbol del conocimiento como una reversión cósmica punto por punto. Ireneo de León fue un obispo griego que vivió entre los años 125 y 202 después de Cristo, conocido por el desarrollo de la teología cristiana en oposición a las interpretaciones gnósticas de las Escrituras y por su desempeño en la expansión del cristianismo en el actual sur de Francia. Ireneo vio a Cristo como un nuevo Adán, pero no para imitarlo, sino para deshacer sus pecados. Así, donde Adán había sido desobediente respecto a la orden de Dios sobre el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, Cristo fue obediente hasta la muerte sobre unos maderos obtenidos de un árbol. Ireneo fue el primer teólogo en establecer comparaciones entre Eva y María, poniendo en contraste la falta de fe de la primera mujer con la fidelidad de la madre de Jesús. El obispo de Lugdunum, la actual ciudad francesa de Lyon, asoció la cruz con el árbol del conocimiento y defendió que Cristo, aparte de revertir los errores de Adán, había recapitulado la vida humana.
Irineo señaló que la deuda que la humanidad contrajo por intermedio de Adán y el árbol del jardín del Edén había sido saldada con otro árbol, el que originó los maderos de la cruz de Cristo. Durante los primeros 1000 años del cristianismo, la interpretación dominante de la crucifixión no fue la sustitución penal, sino la victoria cósmica. La crucifixión no era simplemente un método de ejecución, sino un espectáculo público calculado para infundir pavor y sumisión en quienes presenciaban el suplicio. El proceso empezaba con la flagelación, en la que el condenado era azotado con un flagrum, un látigo de cuero con trozos de metal o hueso incrustados. Estos golpes desgarraban la piel y los músculos, e incluso exponían los órganos internos, provocando una masiva pérdida de sangre que dejaba a la víctima en un estado de shock. Muchos condenados no sobrevivían a esta etapa preliminar, y los que lo conseguían terminaban crucificados en el lugar destinado a la ejecución, donde usualmente la cruz ya estaba preparada. La crucifixión de Jesús cambió la visión que el mundo tenía sobre el horrendo método de ejecución. Sin embargo, si bien durante cerca de un milenio después de Cristo, en el mundo cristiano occidental la muerte de Jesús en la cruz era vista como el emblema de una victoria cósmica, el elemento central de la fe era el paraíso y no la crucifixión. El Apocalipsis gnóstico de Pedro, Códice Séptimo de Nag Hammadi, presenta a un Jesús que ríe de pie sobre la cruz, burlándose de quienes creen que lo están matando. El Apocalipsis gnóstico de Pedro es un manuscrito copto, posiblemente de mediados o finales del siglo IV, con una probable versión anterior en griego. Es el tercer libro del Códice Séptimo de Nag Hammadi, una población egipcia ribereña con el Nilo. También es conocido como el Apocalipsis copto de Pedro. Como casi todos los textos contenidos en los manuscritos de Nag Hammadi, es intensamente gnóstico, y la alusión a Pedro se debe a que el gnosticismo consideraba al apóstol su fundador. El libro critica las estructuras de una gran iglesia en proceso de consolidación y contiene material importante como fuente de la cristología gnóstica, que entendía a Cristo como un redentor doceta, es decir, una entidad espiritual con una aparente forma humana, pero sin naturaleza carnal. El libro presenta una visión atribuida a Pedro sobre la crucifixión de Jesús, en la que la persona física de Cristo crucificado es una forma sustituta. El verdadero Jesús ríe por el error de percepción de sus victimarios, que creen poder matarle. Jesús anima a Pedro a ser valiente, y este vuelve a la realidad tras su visión. La proclamación de Pablo de un Mesías crucificado era simultáneamente una imposibilidad teológica para los judíos y un absurdo intelectual para los griegos, una doble ofensa única en el mundo antiguo. En la tradición judía, el Mesías es un líder ungido por Dios, descendiente de la línea paterna del rey David, genealogía que fue adoptada también por el cristianismo para Jesús. El judaísmo postula que bajo el liderazgo del Mesías se producirá el reencuentro de todos los judíos en la tierra de Israel y la reconstrucción del templo de Jerusalén, comenzando una era mesiánica de prosperidad y paz para toda la humanidad, antes de la anunciación del mundo por venir. La tradición griega del Mesías parte de la Biblia Septuaginta y lo considera también un ungido. Los cristianos refieren a menudo a Jesús como un personaje cuya unción divina ya quedó demostrada por su ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, Jesús no solo murió de una manera indescriptiblemente cruel, sino que sufrió la degradación más despreciable que se podía aplicar en su tiempo. Por ello, la proclamación de Jesús como un Mesías crucificado representaba un contrasentido teológico para los judíos y una incompatibilidad intelectual para el pensamiento griego no cristiano. El himno de Filipenses 2:5-11 mapea la crucifixión como el nadir de un descenso, el reascenso divino. La epístola a los Filipenses es una carta de Pablo a los cristianos de Filipos, en la actual Grecia, fechada entre los años 54 y 61, encontrándose en prisión. El propósito principal de la epístola fue agradecer las ofrendas enviadas, aunque el apóstol refiere temas como el gozo, la humildad, la unidad y la vida cristiana. La carta fue dividida en 4 capítulos, y si bien no existen dudas sobre la autoría de Pablo, hay un amplio consenso entre los eruditos sobre que fue compuesta con múltiples fragmentos de textos paulinos dirigidos a la iglesia de Filipos. Pese a lo enigmático del texto, Filipenses 2:5-11 es citado ampliamente como un resumen conciso de la vida de Cristo, como un elogio a su naturaleza divina y como un ejemplo de la mentalidad cristiana ideal. Estos pasajes son considerados un himno a la exaltación de Cristo y presentan la crucifixión como un descenso y una reascensión divina. Algunos estudiosos cuestionan la definición del texto como un himno, al menos en griego, ya que carece del rito y la métrica de estas composiciones. La burra de los soldados, manto púrpura, corona de espinas, cetro de caña, genuflexión, sigue la estructura exacta de una investidura real romana, y la corona de espinas simultáneamente revierte la maldición de Génesis 3:17-18.
Según el Nuevo Testamento, Jesús afirmó ser rey de los judíos, aunque aclarando que su reino no era de este mundo, y los soldados romanos convierten su vía crucis y crucifixión en una parodia burlesca de la investidura de un emperador. Fue vestido con un manto púrpura, coronado con una corona de espinas, dotado de un cetro de caña y objeto de las genuflexiones normalmente dedicadas a los monarcas. En la parte alta de la cruz, los centuriones pusieron un cartel con el texto Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que estaba escrito en latín, hebreo y griego según el Evangelio de Juan. Génesis 3, 17, 18 afirma: Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellos todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Algunos sostienen que la corona de espinas de Jesús revirtió la anterior maldición lanzada por Dios a Adán, según el libro del Génesis. Los cristianos evitaron representar la crucifixión en el arte durante aproximadamente 400 años. El símbolo principal del cristianismo es una cruz o un crucifijo, pero los primeros cristianos evitaron durante más de 4 siglos representar a Jesús crucificado. Aunque se ha querido adjudicar al emperador Constantino el Grande, reinante entre los años 306 y 337, el mérito de la popularización de la cruz como emblema cristiano central, esa adjudicación no es tan sencilla, y parte de la respuesta radica en cómo era vista la crucifixión. Aunque este método de ejecución incluía cierta variedad durante la Roma imperial, era la manera usual de ejecutar a los que carecían de la ciudadanía romana, población de segunda clase, no protegida por el derecho romano. Esclavos, criminales y gente pobre, incluso residentes de muchos lugares de la península itálica, eran crucificados por delitos que ahora se consideran menores. Como forma de ejecución, la crucifixión no era solo brutal, sino vergonzosa, y muchos cristianos primitivos se avergonzaban de representar a su máximo líder, muerto de esa manera. Una imagen temprana representativa de la muerte de Jesús, ubicada en Santa Sabina de Roma, lo muestra con los brazos parcialmente extendidos, pero no crucificado. El estaurograma es la referencia visual más antigua conocida al Jesús crucificado. El estaurograma es una ligadura gramática, la unión o superposición de 2 caracteres para formar un solo grafismo, también conocida como taurró, por ligar ambas letras griegas. Es un símbolo precristiano y se encuentra en monedas de cobre acuñadas por Herodes I el Grande en el año 37 a.C., cuando estaba comenzando su reinado en Judea. El estaurograma se utilizó para abreviar la palabra staurus, término utilizado por el Nuevo Testamento griego para hacer referencia al instrumento de crucifixión de Jesús, aunque también puede utilizarse como árbol y como pilar, en contextos igualmente cristianos. En la simbología cristiana, el taurró aparece en manuscritos bíblicos alrededor del siglo IV, usado como monograma cristiano junto con la ligadura chirró y otras variantes, extendiéndose a Europa occidental en los siglos V y VI. Un estaurograma de un manuscrito de cerca del año 200 es la referencia visual más antigua conocida de Jesús crucificado. Otra ligadura cristiana mencionada en el siglo IV por el teólogo Efrén el Sirio ligaba el taurró con Alfa Omega. La destrucción del Templo de Jerusalén reformuló fundamentalmente cómo los cristianos interpretaban la crucifixión, permitiendo afirmar que la muerte de Jesús había vuelto obsoleto todo el sistema sacrificial. El segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 de la era común por el ejército romano al mando de Tito, con lo que los judíos perdieron su centro religioso y político dominante. El primer evangelio canónico, el de Marcos, ha sido fechado entre los años 65 y 75, por lo que no se sabe exactamente si fue escrito antes, durante o después de la destrucción del templo. Marcos 13:1-2 parece indicar que el templo seguía en pie cuando Jesús hizo la profecía. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin embargo, habiendo nacido y crecido los evangelistas en la cultura judía, habría sido muy difícil que la destrucción del templo no influyera en la composición de los evangelios. Muchos piensan que la crucifixión de Jesús dejó obsoletos los sacrificios que se practicaban en el templo. Incluso, según Juan, Jesús sustituyó al templo. Juan 2:21 menciona el templo de su cuerpo, implicado que el cuerpo de Jesús se convirtió en el nuevo santuario. La otrora popular teoría de que la muerte de Jesús tiene paralelos con dioses que mueren y resucitan ha sido en gran parte desmantelada por Jonathan Z. Smith, aunque parcialmente rehabilitada por Trigov Mettinger. Según la mitología egipcia, el desmembrado cuerpo de Osiris fue ensamblado por su esposa Isis y vuelto a la vida. El babilonio Tammuz, uno de los custodios de las puertas del cielo, fue enviado al inframundo durante los 6 meses más calurosos por mal comportamiento, pero retornó. Adonis era el arquetipo de los dioses griegos que morían y resucitaban.
Durante mucho tiempo fue popular la teoría de que Jesús era un mítico Dios más de los que volvían a la vida después de muertos. Esta teoría fue refutada por el historiador estadounidense de las religiones, Jonathan Cittle Smith, en su libro Trabajo Divino, sobre la comparación entre los primeros cristianismos y las religiones de la antigüedad tardía. Según Smith, a diferencia de personajes mitológicos como Osiris, Adonis y muchos otros, Jesús fue un hombre real, cuya existencia está respaldada por fuentes tanto cristianas como no cristianas. El sueco Trygve Mettinger negó que el relato de la resurrección estuviera basado en el saber mitológico. Los académicos modernos del Jesús histórico discrepan profundamente sobre por qué fue crucificado, divididos en campos político, escatológico y teológico representativo. Los académicos sostienen diferentes opiniones sobre las principales razones de por qué Jesús fue crucificado, y estas van desde lo meramente político hasta lo religioso y teológico. Jesús se presentó como un nuevo rey de los judíos, lo que en la práctica constituía un desafío político a la autoridad del emperador romano, monarca que ejercía su soberanía sobre Judea a través de un procurador o gobernador. La muerte por crucifixión era una forma de escarmiento e intimidación de los gobernantes romanos para preservar el poder político. Jesús desafió la autoridad religiosa y jurídica del Sanedrín, el consejo que interpretaba la ley judía y recomendaba los castigos a impartir. Según el Nuevo Testamento, los líderes judíos presionaron a Poncio Pilato para que diera a Jesús un castigo ejemplar, y el procurador romano, que expresaba dudas, fue señalado por un grupo como un gobernante indigno del César, si no condenaba al Nazareno. El judaísmo se basa en un absoluto monoteísmo, en un solo Dios sin manifestaciones binarias o trinitarias. Al presentarse como Hijo de Dios, Jesús planteó una ruptura de las mismas bases de la religión judía. Y si bien los judíos creen en la venida de un Mesías, rechazaron que Jesús lo fuera porque no se había cumplido las profecías ligadas a esta creencia. Así, Jesús fue considerado un blasfemo que merecía la muerte más humillante. El grafiti de Alexamenos es evidencia arqueológica directa de que los paganos consideraban la adoración cristiana de la crucifixión absurdamente risible. El orador y retórico romano del siglo II, Marco Cornelio Frontón, maestro de Marco Aurelio, dijo: «La religión de los cristianos es necia, en la medida que adoran a un hombre crucificado, e incluso al propio instrumento de su castigo. Se dice que adoran la cabeza de un asno». En la pared de yeso de una habitación de una casa romana fue arañado un grafiti, ahora conservado en el Museo Palatino de Roma, que muestra a una persona que adora a una figura crucificada con cabeza de burro. Una inscripción en griego lo describe como Alexamenos adora a su dios, y el grafiti, probablemente hecho por un pagano y fechado en torno al año 200, parece ser una adoración blasfema de Jesús. Los dos hombres crucificados junto a Jesús no eran ladrones comunes, sino lestai, insurrectos. Jesús fue crucificado junto con dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, según el Evangelio de Marcos. Según Lucas, uno de los ladrones confrontó a Jesús diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». El otro, en cambio, le pidió recordarlo cuando estuviera en su reino, a lo que Jesús respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Algunos estudiosos sostienen que la palabra lestai de los evangelios, traducida como ladrones o malhechores, también puede traducirse como insurgentes o insurrectos. Esto confirmaría el trasfondo político, además de religioso, de la crucifixión de Jesús. Roma ejecutaba en la cruz a los que consideraba enemigos del Estado. El Evangelio de Juan construye la crucifixión como una antinarrativa deliberada de la teología imperial romana. A diferencia de Mateo y Lucas, que siguen conceptual y estructuralmente a Marcos en la narrativa de la crucifixión en sus evangelios, Juan, el último evangelista, introdujo elementos nuevos, contrastantes con la teología pagana romana. La teología imperial del primer siglo después de Cristo se basaba en la rigidez y la obediencia, y Juan introdujo una visión de luz, verdad, vida espiritual, redención y salvación, que chocaba con el pensamiento religioso oficial de Roma. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el significado oculto de la crucifixión de Jesús. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.